Ahí estamos. Ahora sí arrancamos entonces. Buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del seminario Malvinas como nudo histórico. Hoy contamos como invitada a la doctora Carolina Martínez, profesora en la UNSAM, en la UBA y además investigadora de CONICET. Carolina nos ha enviado una lindísima propuesta para pensar el sur del mundo, que es una de las cosas que hacemos aquí. Y sin más, le vamos a dejar la palabra para que nos haga escuchar y ver, porque tenemos una presentación de PowerPoint, para que nos haga escuchar y ver su trabajo sobre la isla de Tuve. Gracias, Carolina. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. Muchas gracias, Darío, por la invitación a participar de este seminario. A mí el tema de Malvinas y, digamos, la historia de Malvinas es algo que me interesa hace mucho tiempo y ya he escuchado alguna sesión anterior de este seminario y realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo algunos de los temas sobre los que he trabajado que me parece se vinculan con la temática general, ¿no?, de Malvinas e islas del Atlántico Sur. También agradezco a Martín por, también la invitación a la clase de hoy, o al seminario de hoy, y le pido si puede colocar el PowerPoint para empezar, digamos, no voy a hablar inmediatamente de lo primero, pero así entramos en tema, ¿bien? También agradezco a todos ustedes que están escuchando y que están participando en el día de hoy, más allá del paro, digo, yo también me solidarizo con todo lo que está sucediendo, y como decía Darío, bueno, por una cuestión de cronogramas y demás, era más conveniente tener la sesión el día de hoy que reprogramarla, pero bueno, eso no significa que no esté de acuerdo con el reclamo docente. Quisiera hacer algunas aclaraciones antes de entrar de lleno con el tema de hoy, que me parecen necesarias, ¿no?, para poder entender también desde dónde estoy hablando y sobre qué estoy hablando y cómo eso se relaciona con el tema de las Islas Malvinas. En primer lugar, digamos, como les decía antes, yo trabajé el tema de la ocupación francesa de las Islas Malvinas en el último cuarto del siglo XVIII, a partir de los relatos de viaje, de dos relatos de viaje particularmente, y de un documento manuscrito que se encuentra actualmente en el Archivo General de la Nación, sobre el que tal vez ustedes vayan a leer, digamos, en el transcurso del seminario. Y en realidad, digamos, ese era mi tema principal sobre Malvinas, o ese era mi tema fuerte sobre la historia de las Islas Malvinas. Y sin embargo, digamos, mi propuesta en el día de hoy se aleja un poco de eso, pero creo que hacia el final de la presentación van a ver que hay una razón para alejarme de eso y volver a pensar el tema de Malvinas desde otro lugar, ¿no? Porque justamente mi propuesta en el día de hoy es examinar el espacio circundante a las Islas Malvinas, digamos, al archipiélago de Malvinas, centrándome en la competencia interimperial que se va a gestar y, digamos, que va a tener un momento de mucha fuerza hacia fines del siglo XVIII en lo que podríamos denominar el espacio del Atlántico Sur, ¿no? Y en el caso particular de la presentación de hoy, digamos, además de centrarme en esa competencia interimperial y tomar también aspectos de la antigüedad clásica, bueno, vamos a ver por qué tomo aspectos de la antigüedad clásica para trabajar Malvinas y el espacio Atlántico Sur a fines del siglo XVIII, lo que también quería compartir con ustedes o mostrarles un poco es cómo pueden trabajarse estos temas desde perspectivas que no necesariamente están centradas exclusivamente en la historia política, ¿no?, o en la historia económica, sino que tienen que ver con otras miradas y tienen que ver con otros campos de trabajo y con otras metodologías, tales como las que vienen de la historia de la cartografía
y de la historia cultural, ¿no? Porque en los últimos tiempos me he dedicado a trabajar más desde esas miradas, digamos, o desde esas perspectivas, para acercarme a temas sobre los que ya había trabajado, pero desde un nuevo lugar, ¿no? Con una nueva perspectiva. Por eso entonces quería compartir con ustedes una investigación reciente que metodológicamente está relacionada con el uso de mapas y con la lectura de esos mapas en clave histórica para comprender ciertos procesos culturales y geopolíticos también que van a tener lugar hacia fines del siglo XVIII y podríamos extenderlos a comienzos del siglo XIX también, ¿no? Y como les decía, creo que justamente trabajar desde una clave histórica sobre el uso de mapas y demás cuestiones relacionadas a la historia de la cartografía puede llegar a servir como un ejemplo de otras perspectivas, digamos, tal vez novedosas para quienes están más habituados a la historia política o a la historia económica o a la historia social, que se complementan obviamente con esas miradas, ¿no? Y sobre eso, la última aclaración que quería hacer, antes de entrar de lleno al tema, es que el artículo que le sugerí a Darío, que ustedes, digamos, los que están cursando el seminario propiamente dicho, tienen acceso a él, ese artículo fue escrito para una revista literaria, es decir, una revista que se centra en la literatura, que se llama Sigua, que el artículo no fue publicado aún, y que justamente, digamos, por tratarse de una revista que tiene esa perspectiva literaria, se aleja de las formalidades de una publicación científica, y sin embargo me parecía que por el tema, digamos, que voy a trabajar hoy, ese artículo tenía mucho que ver, ¿no?, con el archipiélago, con las islas Sandwich del sur, y particularmente con una de las islas del archipiélago de las Sandwich del sur, que es la isla de Thule del sur, Southern Thule, ¿bien? Y vamos a ver por qué a continuación, ¿no? Martín, si podés pasar a la siguiente imagen, te lo agradezco. Entonces, bueno, supongo que todos pueden ver bien la imagen, digo, por una cuestión de tamaño de pantalla, tal vez les aparece más pequeña, pero ahora van a ver, digamos, por qué la elección de este mapa para comenzar la presentación. Bien. Una de las preguntas guía, justamente, de esta presentación, y que estuvo al comienzo de mi investigación sobre el archipiélago de la Sandwich del Sur, es ¿por qué? Es una pregunta más general que deriva en otra, ¿no? Pero que es ¿por qué se producen dislocaciones toponímicas? Porque hay un corrimiento de los nombres de lugares, ¿no? Un topónimo es el nombre de un lugar, en los 3 siglos de expansión transoceánica europea, es decir, en los 3 siglos que abarcan el periodo de expansión ultramarina europea, que son los siglos XVI a XVIII, ¿no? Entonces, la pregunta guía o la pregunta de partida, digamos, de este trabajo era, bueno, ¿por qué hay nombres de lugares que reaparecen en el contexto de expansión ultramarina y particularmente en el llamado Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, la América tal como la que conocemos hoy, pero también otros espacios de colonización, de ocupación europea, no solamente en territorio americano, sino en Oceanía, digamos, y en otros lugares del mundo, ¿no? Y a partir de esa pregunta inicial, digamos, me hizo una segunda pregunta, que en realidad estaba totalmente conectada, ¿no? Pero más específica finalmente, y que es ¿por qué el topónimo Thule, por qué el nombre Thule pasó, voy a escribirlo en el chat, así no hay duda, digamos, de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué el topónimo Thule, ¿no?, pasó de designar, o de ser el nombre utilizado para hablar de una isla mítica ubicada en los contornos del hemisferio norte, es decir, en los límites del hemisferio norte, a ser un topónimo apropiado para designar una pequeña isla en las proximidades del Círculo Polar Antártico? Bien, de ahí la flecha roja que ustedes ven, es decir, hay un corrimiento o una dislocación, que ese es el término, digamos, con el que elegí trabajar este proceso de, digamos, de un nombre utilizado para designar una isla mítica en los confines del hemisferio norte
a los confines del hemisferio sur. Bien, Thule, la Thule del sur, para los que no lo saben, es la última isla, o la anteúltima, porque la última es una isla que tiene el nombre de Cook, pero Thule es, podríamos decir, la isla más al sur del archipiélago de las Sandwich del Sur. Bien, cada una de las islas que componen el archipiélago tienen un nombre y se eligió el nombre de Thule del Sur, eso lo ven, digamos, en el detalle del mapa que está a la derecha. Se eligió llamar a la última isla del archipiélago de la Sandwich del Sur la isla de Thule o la Thule del Sur. ¿Bien? Es válido, digamos, y claramente tienen derecho a preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las Islas Malvinas? Y yo espero, digamos, que a lo largo de la presentación vayan viendo, digamos, o podamos ver cuáles son los vínculos entre este incidente, podríamos decir, o este acontecimiento histórico, que es la decisión de utilizar un topónimo que se utilizaba para el hemisferio norte, digamos, y la región más septentrional del hemisferio norte para ser ubicada en el hemisferio sur. Entonces, digo, me parece conveniente volver a la primera pregunta que me había hecho y que era la disparadora de esta investigación, que era, ¿por qué hay topónimos que se repiten, que se duplican, que se dislocan, ¿no? Se alejan y se apartan de su lugar de origen entre los siglos XVI y XVIII en el contexto de lo que ya mencioné, que era la expansión ultramarina europea? Y sobre eso, digamos, sabemos por un lado que entre los siglos XVI y XVII, en el llamado Nuevo Mundo surgen casi en espejo, ¿no? Una nueva España, una nueva Granada, una Nueva York, bien, es decir, los nombres, pueden pensar, hay muchísimos nombres que son nuevos, bien, que toman un topónimo antiguo y lo, digamos, le aplican o le agregan el nuevo para designar un territorio que por ciertas características o determinadas razones está asociado a ese lugar de origen, ¿no? Nueva España, Nueva Granada, Nueva York, y incluso más al oeste, ¿no? En las islas, en Oceanía, digamos, tenemos a las Nuevas Hébridas o a Nueva Zelanda, ¿no? Digo, no es una cosa propia de los portugueses o de los españoles o de las coronas ibéricas, sino que es un hábito, ¿no? Digamos, es una práctica usual hacer esta transferencia, ¿no? De topónimos, en el caso de los ejemplos que di, agregando la palabra nuevo o nueva, ¿no? Es interesante, digamos, que en todos estos casos la separación, ¿no?, entre el viejo topónimo y su versión nueva está regida o está dada por el pasaje del viejo al nuevo mundo, ¿no? A través del Atlántico, pero también, digamos, más allá del Atlántico, en el cruce del Pacífico o del Mar del Sur. Y en ese sentido, digamos, hay una secuencia este-oeste, ¿no? Un topónimo aparece en el hemisferio este y pasa al hemisferio oeste. Pero también hay topónimos que parecen haberse duplicado, ¿bien?, en un sentido norte-sur, ¿bien? Si nosotros pensamos en las Islas Órcadas del norte, vamos a ver que también tienen su equivalente en las Órcadas del sur, y lo mismo sucede con las Islas Sandwich, ¿bien?, que es el archipiélago que hoy en día conocemos como Hawái, ¿no?, el conjunto de islas que forman Hawái, y su contraparte, digamos, más al sur todavía, que serían las Sandwich del sur. Bien, así como hay unas islas Sandwich, hay unas islas Sandwich del sur, o lo mismo sucede con las Islas Shetland, bien, en el norte de las Islas Británicas, y las Shetland del sur, bien. Y en esos últimos casos que mencioné, la repetición del topónimo es especular, bien, es en espejo, pero a partir o teniendo como límite o bisagra la línea equinoccial, bien, el Ecuador separa esas sándwich de la Sandwich del sur, o esas órcadas de esas órcadas del sur, o la Shetland de la Shetland del sur, bien. Entonces, por un lado tenemos como una tendencia a la duplicación en espejo norte-sur, oeste-oeste de estos topónimos. A su vez, una historiadora especializada en cartografía portuguesa, María da Graça Mateus Ventura, ha indagado, digamos, en torno a las motivaciones detrás de la elección de otros tipos de topónimos, bien, en el contexto nuevamente de la expansión transoceánica europea, destacando dos grandes grupos, ¿no?, dos otros grandes grupos. Aquellos topónimos
regidos por criterios de orden funcional de aquellos topónimos regidos por criterios evocativos. Ahora voy a detenerme en esos dos grupos. Digamos, en el caso del primer grupo, en lo que refiere a la funcionalidad de los topónimos, los navegantes y cartógrafos portugueses y españoles atribuyeron, bien nombraron, bautizaron las islas, los accidentes geográficos, los territorios que iban descubriendo en función de aquello que era más visible para el navegante y en segundo lugar, digamos, más reconocible para el cartógrafo, ¿no? Es decir, que hubo una serie de topónimos basados en la configuración, el color, la localización, es decir, una serie de aspectos clave que permiten la navegación costera, sobre todo, digamos, porque son topónimos de espacios terrestres, ¿no? Y que eventualmente permitían a los cartógrafos también poder trazar o también poder dibujar esos espacios en un mapa, ¿no? Algunos de estos ejemplos, pero seguro a ustedes se les van a ocurrir muchos más, de estos topónimos, ¿no? Basados en configuración, color y localización, son, por ejemplo, la isla de Cabo Verde, el pan de azúcar, ¿no? En Río de Janeiro, en base a la forma en la que se vendía por peso el azúcar en la Europa, digamos, del siglo XVI y XVII, el Corcovado, bien, que en portugués significa jorobado, porque si observamos donde está el Cristo Redentor en Río de Janeiro, la forma, digamos, de ese morro, lo que vemos, o lo que posiblemente vieron los portugueses que navegaron en las proximidades, era una joroba, ¿no? Y eso también permitía volver a ese lugar o poder recorrer esas costas a partir de nombres claves, ¿no? Que permiten esa navegación y que permiten pasar esa información de un navegante a otro, ¿no? Y también digo, me parece igualmente importante, ¿no? Incluir los topónimos utilizados dentro de ese grupo de topónimos organizados por la función, ¿no? Que cumplen, los utilizados por las poblaciones originarias, ¿no? Por las poblaciones locales, que son también apropiados por los europeos. Para ir a un ejemplo binacional, bueno, argentino-brasileño, tenemos a las cataratas del Iguazú, ¿no? Guazú significa grande y bien, la letra I, en tupí-guaraní o en guaraní significa agua, ¿no? Agua grande. Y eso también es apropiado por ese saber cartográfico, cosmográfico de los navegantes portugueses y españoles en la medida en que también avanza la exploración, bien, del Nuevo Mundo tierras adentro. Entonces ahí tenemos un primer grupo. Un segundo grupo dentro de esa clasificación que hace esta historiadora portuguesa hace referencia, digamos, o utiliza topónimos con referencias míticas o a efemérides religiosas o políticas, bien, que en palabras, digamos, de la autora, de esta investigadora, informan más sobre la realidad mental o cultural del pueblo que está eligiendo esos topónimos que sobre la nueva realidad geográfica, ¿no? Y algunos de esos ejemplos son la Isla de la Trinidad, por ejemplo, el Estrecho de San Vicente, la Bahía de Todos los Santos, es decir, son nombres que remiten a cuestiones religiosas. Muchas veces, digamos, la elección de ese topónimo tiene que ver con el día en el que se está haciendo ese descubrimiento, es decir, el día en el que se está avistando ese accidente geográfico, y entonces se elige el nombre del santo de ese día o de la fiesta religiosa que responde a ese día, ¿no? Entonces, en general es interesante porque una forma, digamos, de seguir los itinerarios o los relatos de viaje es también, digamos, en términos del calendario, del tiempo de duración, es ver qué nombres religiosos van marcando y qué nombres religiosos van designando los recorridos que hacen estos viajeros, ¿no? Porque tiene todo que ver con el tiempo y con el momento del año calendario en el que están ubicándose, ¿bien? Y yo agregaría, digamos, esto es lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, es que dentro de ese segundo grupo, ¿no? De topónimos evocativos, hay un conjunto particular de nombres de lugares cuyo origen y cuyo uso solo puede comprenderse en el contexto de lo que ha sido llamado la vuelta a la vida de los antiguos, ¿no? O el renacimiento, bien, en los siglos
XV y XVI, ¿bien? E incluso, digamos, ese conjunto de topónimos o esos nombres de lugares que tienen que ver con la antigüedad clásica, bien, también se pueden ver o también se pueden rastrear no solo a los siglos XV y XVI, sino al periodo de clausura de las llamadas grandes navegaciones, ¿no? Que es a fines del siglo XVIII, y particularmente en el contexto del descubrimiento o del avistaje o de la llegada a el archipiélago de las Sandwich del Sur, de las Islas Sandwich del Sur, hacia 1775, de la mano de James Cook, bien, y una misión de exploración realizada por encargo de la Royal Society. Vamos a volver a eso en unos minutos, ¿bien? Pero quería detenerme entonces en ese grupo particular de topónimos que tienen que ver con retomar bien a esa antigüedad clásica y resignificarla a la luz de los grandes descubrimientos, ¿no? Por supuesto, digamos, por supuesto no, pero bueno, si uno va a contar o va a observar la aparición de estos topónimos, lo que vemos, o la utilización de estos topónimos, lo que vemos es que es reducida, es decir, no hay muchos nombres de lugares que remitan a la antigüedad clásica, pero no por ello son menos significativos, ¿no? Y todos ellos dan cuenta, como les decía, de la influencia del saber clásico en la experiencia europea en ultramar. Bien, tal vez mientras estuve diciendo eso ya se les ocurrió algún nombre que viene de la antigüedad clásica y que aparece en el Nuevo Mundo. Voy a ver el chat por las dudas porque lo tengo cerrado para poder ver todo a la vez. Bien, nadie ha sugerido ningún nombre todavía, pero uno, digamos, que salta a la vista es el de el río Amazonas, ¿no? Y la región del Amazonas, en general, digamos que tiene ese nombre debido al río que pasa por allí, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el río Amazonas? Las Amazonas eran estas mujeres guerreras, ¿no? Que eran las antiguas enemigas de los griegos y de los escitas, bien, en la antigüedad clásica, y cuyo nombre fue transferido, digamos, o fue designado al río que recorriera Francisco de Orellana, bien, en 1542, bien, Orellana es el primero en recorrer toda la extensión del río Amazonas, y en el trayecto, digamos, en el recorrido que hace de ese río, se encuentra con unas mujeres guerreras, bien, la descripción, digo, lo que sabemos es el relato que él hace, digamos, no sabemos exactamente qué fue lo que vio, pero asoció, digamos, la presencia de estas mujeres guerreras en la selva del Amazonas y en las proximidades, a orillas del río, a las míticas Amazonas, ¿no? Y de allí que vuelve a la vida, digamos, un término que no era un topónimo en la antigüedad clásica, pero que va a pasar a designar un lugar y un accidente geográfico, ¿no? Un río particularmente. Y el segundo topónimo que pienso, y que es el topónimo sobre el que vamos a trabajar hoy, es el de Thule, ¿bien? Cuyo nombre ya escribí en el chat, y que me interesa trabajar, bien, o analizar particularmente en esta presentación. Martín, por favor, si podés pasar a la página siguiente. Muy bien, gracias. La primera aparición del topónimo del nombre Thule, bien, se constata en el siglo IV antes de Cristo. Bien, estamos hablando de muchos, muchos siglos atrás. Y este nombre, digamos, fue el nombre que un viajero griego, Pitias, de nombre Pitias, ¿no? De la ciudad de Marsella, en realidad hoy en día Marsella está en Francia, ¿no? Una ciudad-puerto muy importante. Este Pitias de Marsella le dio el nombre Thule a una isla que supuestamente visitó, a la que supuestamente llegó, en los confines septentrionales del mundo, ¿no? Según Pitias, después de varios días de navegación, es decir, él sale de Marsella, sale del Mediterráneo y, digamos, llega por cuestiones de intereses comerciales, etcétera, a las Islas Británicas, y de allí, según Pitias, había seguido navegando más al norte, y 6 días después, 6 días de navegación después, había llegado a la isla de Thule, ¿no? Pero ¿qué sucede? Digo,
de esa expedición, bien, de ese viaje que hace Pitias de Marsella, no ha sobrevivido ningún documento, bien, ni en la actualidad, ni en la antigüedad clásica. Es decir, que la única información que nosotros tenemos y que los antiguos griegos tenían de ese viaje de Pitias era a través de los geógrafos clásicos, bien, que habían retomado, bien, los autores clásicos, ¿no? Como Plinio el Viejo, Estrabón, bien, que dudaba de la veracidad de Pitias, Pomponio Mela y el gran Claudio Ptolomeo, ¿no? Ya en el siglo II después de Cristo, que fragmentariamente mencionaban el viaje de Pitias y mencionaban a esta isla de Thule en sus propios trabajos y en sus propios textos, ¿bien? Pero no hay ninguna documentación del viaje de Pitias y de la llegada, digamos, o la descripción que Pitias hace de la isla de Thule, ¿bien? Solo sabemos de ella de forma indirecta. Y por lo tanto, digamos, nadie sabía exactamente dónde se situaba, porque nadie nunca había llegado a ella. Es decir, solo Pitias había dicho que había llegado a la isla de Thule en los confines del mundo conocido. Entonces, según Pitias, y esto lo retoma uno de estos autores clásicos, la isla de Thule, como les decía, se situaba sobre el círculo ártico, a 6 días de navegación de Gran Bretaña, y se trataba de la isla más septentrional, es decir, de la isla más al norte de las Islas Británicas, y era la última de las tierras habitables. Bien, después de Thule no había más nada, es decir, Thule era el límite de la ecúmene o tierra habitada. Thule era la isla de los confines, ¿no? Por su parte, Ptolomeo situaba la isla de Thule. Este mapa que ustedes están viendo es un mapa mundi, hecho, digamos, en el siglo XV a partir de las descripciones que Ptolomeo hace en el siglo II después de Cristo, pero es un mapa donde se toman, digamos, estas indicaciones de Ptolomeo y se sitúa a la isla de Thule en el grado 63 de latitud norte. El círculo rojo está indicando, digamos, está mostrándole a esa Thule en los confines, y ven en el detalle también, bueno, no sé si logran leer, pero aparece una tile, T-H-Y-L-E. Yo estoy señalando con el dedo, ustedes no ven ni lo que estoy señalando, pero es el círculo rojo que está a la derecha, ahí. Muchas gracias, Martín. Bien, entonces lo que vemos es que esa isla en el diseño, ¿no? O en el dibujo de este mapa, está casi montada sobre el final, ¿no?, de la grilla tolemaica. Está realmente en el límite del mundo conocido y lo que viene más allá de ese mundo conocido, ¿no? Y justamente, digamos, esa representación que hace Ptolomeo, es decir, hay mapas de Ptolomeo que sobreviven del siglo II después de Cristo, pero en general la mayoría de los mapas que acompañaron a la geografía, ¿no?, que es la gran obra geográfica, cartográfica de Ptolomeo, se hicieron en el contexto del Renacimiento, ¿no?, de la vuelta a la vida de los antiguos, y la primera edición es esta, digamos, cerca de 1478, ¿no? Entonces, a partir del impacto, ¿no?, que tiene el saber tolemaico en la antigüedad clásica, lo que vemos es que esta representación, o la decisión de ubicar a Thule en los confines del mundo conocido, marcó la confección de los mapas del mundo, de los mapamundis, y de los mapas específicos sobre el hemisferio norte o septentrionales que circularon en Occidente en los siglos siguientes. Bien. Y en ese sentido, digamos, si bien Pomponio Mela y Plinio el Viejo integraron a la isla de Thule dentro del orbe escandinavo, es decir, dentro del mundo escandinavo, la adhesión a ese planteo, es decir, fueron pocos los que siguieron sosteniendo que Thule formaba parte de ese mundo escandinavo, y más los que sostuvieron desde la antigüedad tardía que Thule se ubicaba dentro del mundo británico, ¿bien? O dentro del área de influencia británica, podríamos decir. ¿Bien? Pero nada de esto, por supuesto, se podía constatar a ciencia cierta porque justamente, digamos, nadie había vuelto a ir a Thule después de Pitias de Marsella, y ni siquiera sabemos si Pitias de Marsella realmente fue a Thule en un primer momento, ¿no? Es decir, estamos trabajando con lo que podría llamarse una geografía especulativa, ¿no?
Y por supuesto, una geografía especulativa lleva a la proliferación de distintas hipótesis respecto del verdadero emplazamiento de Thule, porque no es que el Mar del Norte esté desprovisto de islas, al contrario, los mares del norte están llenos de islas, y cada una de esas islas podía llegar a ser la Thule que había descrito Pytheas de Marsella, ¿no? Entonces lo que sí hubo, es decir, más allá de la convergencia de distintas hipótesis de cuál era la verdadera Thule, lo que sí sabemos o lo que sí sucedió es que su ubicación quedó restringida o quedó acotada a alguna latitud entre el norte de Irlanda y las proximidades del Polo Norte, ¿no? Y así, digamos, y esto es lo que a mí me interesa rescatar para lo que viene ahora, digamos, Thule, digamos, desde ese siglo II después de Cristo, actuó como una isla frontera. Bien, ese concepto o esa noción me gusta mucho porque justamente la calidad, la cualidad, ¿no?, de esa isla frontera es que cierra o completa la ecumene, como le decía, el término ecumene significa tierra habitada, en su margen septentrional, y por eso me parecía que este mapa de Ptolomeo ilustraba perfectamente esa idea de cierre, ¿no?, o de límite extremo. Y eso también se va a ver reflejado en las imágenes cartográficas de los siglos siguientes. Martín, si podés pasar a la siguiente imagen. Bien, este mapa es bellísimo, no sé si lo han visto alguna vez en algún otro lado. Es un mapa de 1539 hecho por Olaus Magnus, bien, un cartógrafo o erudito escandinavo, y ahora vamos a ver bien qué hay para decir respecto de Thule sobre este mapa, ¿no? Entonces, decíamos que estas representaciones o esta idea de que Thule es una isla de los confines septentrionales del mundo va a reproducirse en los mapas de los siglos siguientes y va a ser estudiada. Bien, Thule va a tener muchas apariciones a lo largo de los siglos, incluso en el siglo XX, ¿no? Y uno de los trabajos más rigurosos y completos, ¿no?, realizados académicos, ¿no?, sobre la historia de la isla de Thule es el realizado por una investigadora belga, bien, voy a anotar el nombre también por si alguno quiere consultarlo después, Monique Mund-Ropchi, cuyo libro se titula Última Thule, bien, y que justamente, digamos, reconstruye en este libro, en extremo detalle, las apariciones de la isla de Thule en términos geográficos y también las apariciones literarias de la isla de Thule, desde los orígenes, del mito, porque podríamos hablar de que el viaje de Pytheas es un viaje mítico, hasta su transformación en una metáfora literaria o poética. Esto lo habrán visto en el artículo, los que pudieron leer el artículo que le compartía Darío, y los usos políticos que también esta tierra o esta isla tuvo hasta entrado el siglo XX. Es decir, incluso, y esto digo, no voy a entrar en esto, pero en época del nazismo, la isla de Thule era considerada o era vista como el origen primigenio de, digamos, un grupo de humanos, la palabra raza, ¿no?, para ir al contexto de producción o de pensamiento de esto, perfecta, ¿no? Es decir, la isla de Thule tenía también, en todos estos siglos, tuvo características positivas, ¿no? También era una isla, para algunos autores de la antigüedad clásica, una isla de prosperidad, una isla donde los habitantes eran longevos, etcétera, etcétera. Bien, entonces digo, Thule tiene varias connotaciones y varios usos literarios o poéticos, ¿no? En la Edad Media, digamos, hay muchas alusiones a Thule, se multiplican, ¿no? Isidoro de Sevilla, por ejemplo, la menciona, Pierre Dailly, que hace también una especie de cosmografía, también la menciona, por citar solo algunos de ellos, y, digamos, cada vez más la imagen o el nombre de esta isla va a ser asociado a distintas islas del hemisferio norte. Entonces, Thule va a ser asociada o va a ser considerada la isla de Islandia, bien, o Groenlandia, que en esa época se creía era una isla, es decir, hoy sabemos que Groenlandia es un conjunto de islas, pero también forma parte de América del Norte. Bueno, en ese periodo se creía que Islandia era una isla, ¿no? Entonces, Thule también va a ser asociada a Islandia,
a Groenlandia, a las Islas Shetland y a las Islas Feroe, ¿no? Que hoy pertenecen a Dinamarca. Y ahí sí, vamos al mapa de Olaus Magnus. Este mapa fue hecho por él. Ven el círculo rojo donde aparece Thule, ¿no? Tile, en el caso de Magnus. Este cartógrafo sueco, bien, publica, imprime en Venecia esta carta marina, este es el título que recibe este mapa, en donde ubica la isla de Thule o Tile hacia el oeste, entre las islas Feroe y las Órcadas, ¿bien? Y este mapa Magnus lo hace para acompañar un libro que él escribe, que es la historia de los pueblos septentrionales, que se publica en Roma algunas décadas más tarde, en 1555, y en donde asocia a Thule con Islandia. En esa historia, porque si ustedes ven el mapa, Islandia está un poco más al norte, ven que ven una pequeña Thule y más al norte una Islandia bastante más grande, ¿no? No sé si logran verla, yo creería que sí. Ahí está, gracias. Y en el medio, digamos, una multiplicación de monstruos marinos y demás, digamos, apariciones, ¿no? Que se encuentran en esos mares del norte, ¿no? Porque no solo Thule es una isla mítica, sino que todas las aguas que la rodean son extrañas para los navegantes europeos. Por supuesto, los europeos que están más al norte, a ellos les resulta menos extraña, pero aquellos que están en la zona del Mediterráneo, bueno, Thule realmente es una isla de los confines, ¿bien? Y debemos sumarle a eso, además de las bajísimas temperaturas del mar, el hecho de que se congela en ya un extremo norte, ¿no?, del mundo, el hecho de que durante 6 meses al año viven en completa oscuridad, ¿no? Y los otros 6 meses en completa luz del día, es decir, hay 24 horas de luz o de sol, y luego 24 horas de oscuridad o de sombra. Y eso también genera, digamos, o agrega al misticismo, ¿no?, de la isla de Thule y de las islas de los confines en general. Martín, podemos pasar a la siguiente, por favor. Y esto, digamos, como ven, o como vamos a ver ahora, no es algo que la isla de Thule o la creencia en la isla de Thule no es algo que atañe solamente a los cartógrafos o cosmógrafos de la Europa del Norte, sino que también incluye, digamos, o interpela a los cartógrafos del sur, ¿no? De la Europa del Sur, podríamos decir, y sobre todo del mundo ibérico. Ahí vemos un detalle mayor, ¿no?, de la Thule de Magnus, y a la derecha lo que ven es una imagen, bien, del mapa, de uno de los mapas, digamos, que componen el islario de todas las islas del mundo, de Alonso de Santa Cruz, hecho alrededor de 1550, ese es un islario es como un atlas, pero solo hecho de islas, ¿no? Un conjunto de mapas de islas, manuscrito, bien, realizado por Alonso de Santa Cruz, muy probablemente a pedido del rey o para el rey. Y en uno de los mapas de islas, por supuesto, no podía faltar la isla de Thule, y allí Santa Cruz señala lo confusas, porque estos mapas están acompañados por textos, es decir, viene un mapa y su texto, otro mapa y su texto, ¿no? Entonces, en el texto, Santa Cruz señala lo confusas que resultaban las indicaciones de Magnus, ¿no? Hace una crítica bastante fuerte a Magnus, y según el cosmógrafo español, y aquí cito, no era práctico en saber la correspondencia que tenían las partes del cielo a las de la tierra, ni menos sabía qué cosas fuesen los grados de longitud y latitud. Bueno, críticas severas si las hay, y entonces, digamos, Alonso de Santa Cruz propone una nueva ubicación para la isla de Thule, que no obstante se encuentra dentro del conjunto de islas del hemisferio norte, ¿no? Y los franceses, por su parte, cosmógrafos franceses, algunos años más adelante, también van a hacer sus descripciones sobre la isla de Thule. Tenemos al famoso cosmógrafo del rey, André Tebet, que en 1575 habla sobre la isla de Thule y dice que en realidad es la isla de Islandia. Bien, y otro cosmógrafo que era rival de Tebet dice lo mismo, es decir, François de Belforest, en su cosmografía universal, también asocia a la isla de Thule con Islandia. Podemos pasar a la imagen siguiente. E incluso digo esto para también tener en cuenta
esto que decíamos sobre las geografías míticas, o sobre las geografías basadas en la especulación. Esto no es algo que esté por fuera de una cartografía académica o de una cartografía erudita. Es decir, hasta los mayores cosmógrafos y cartógrafos de la modernidad temprana europea no van a dudar en incluir a la isla de Thule en sus mapas, ¿no? Y me parece que el mayor ejemplo, o el ejemplo más claro, es el del cartógrafo y geógrafo de Amberes, Abraham Ortelius, que en 1570 hace un mapa de las regiones septentrionales del globo y ubica, digamos, a la isla de Thule al sur de Groenlandia. Ven que ahí Groenlandia aparece como una isla también, ¿no? Muy cerca de América del Norte, pero no obstante como una isla. Y Thule, bien, está muy próxima a la península escandinava, ¿no? Es decir, y de un tamaño preponderante también, mientras que las islas británicas están bastante más al sur. Podemos pasar a la siguiente imagen. Gracias. Ese es un detalle, digamos, del mapa que veíamos recién, donde incluso, digamos, se agregan topónimos, es decir, se agregan nombres de lugares dentro de la isla de Thule, cosa que en ocasiones se hacía, es decir, a veces eran nombres aleatorios, ¿bien? Y otras veces eran nombres que tal vez venían de algún relato de la antigüedad clásica y que eran apuntados o que eran colocados en algún lado. Y la isla también aparece como una isla habitada, ¿no? Porque hay construcciones, es decir, si nosotros lo vemos, no son solo montañas o ríos los que se encuentran en Thule, sino también ciertas construcciones que vemos, digamos, en esos pequeños como montículos en color terracota, ¿no? En color rojo. Entonces, digo, hasta ahora tenemos un conjunto de mapas e imágenes sobre la isla de Thule. Increíblemente el tiempo pasa rapidísimo. Lo que quería decir es que esas apariciones geográficas y esos usos literarios que se hacen de la isla en el Renacimiento y en los siglos siguientes no toman en cuenta, y hablo en particular del trabajo de Monique Mundap-Shee, no toman en cuenta la dislocación del topónimo que se produce a fines del siglo XVIII. Pasamos a la siguiente imagen. Lo que les voy a presentar ahora son, digamos, lo que yo considero 3 momentos en la dislocación del topónimo Thule hacia los mares del sur, ¿no? Y empezamos, digamos, con solo una pequeña información para poder entender cómo se producen esas dislocaciones. Hablaba yo antes del segundo viaje de circunnavegación de James Cook, que se hace entre 1772 y 1775. Ese viaje, que se hace por encargo de la Royal Society, tiene por objetivo navegar lo más al sur posible, navegar los mares del sur lo máximo posible, llegar a las latitudes más bajas, para determinar si existía un continente austral o no. Bien, si existía esa famosa Terra Australis de la que habían hablado los cosmógrafos y cartógrafos desde la antigüedad clásica. Cook va a comprobar en este viaje que no existe ese continente austral. Bien, ese continente austral no es la Antártida que conocemos hoy en día, era un continente mítico, bien, que se creía, digamos, actuaba como contrapeso de la masa continental del hemisferio norte, y Cook demuestra que no existe. Pero en su viaje va recorriendo y conociendo y llegando a una serie de islas que va bautizando, ¿no? O nombrando de cierta forma. Cuando él se encuentra navegando en las proximidades de los 60 grados de latitud sur, bien, piensen que, no quiero ser porteña, pero Buenos Aires está cerca de la latitud 32, ¿no? Mendoza, latitud 33. Él está en la latitud 60, bien, latitud sur de 60 grados, bien. Cook utiliza el topónimo Thule para designar a la isla más al sur del archipiélago de las Sandwich del Sur, que es lo que les mencionaba al principio de esta presentación. Y en su diario de a bordo, bien, que es casi una orden, ¿no? Mantener este diario a lo largo del viaje, la entrada, bien, del 31 de enero de 1775, ya al final del viaje, dice, este es el diario, digamos, el diario está digitalizado, disponible online, y él dice:
está en inglés y hice la traducción abajo, dice, al mismo tiempo, otro promontorio de costa aparecía a la vista. Y aquí está lo que ustedes están viendo en el PowerPoint. Llamé a esta isla Thule del Sur porque es la tierra más al sur que jamás haya sido descubierta. Presenta una superficie de una vasta altura y está totalmente cubierta de nieve. Esto es lo que dice Cook cuando describe el avistaje de la isla. Ellos no bajan a la isla, simplemente la ven, la expedición la ve y sigue, hacen sus anotaciones y siguen viaje, ¿no? Y ahí entonces volvemos a la segunda de las preguntas que habíamos esbozado al comienzo de la presentación, que era en torno a la dislocación de Thule, ¿no? Que decir, ¿por qué Thule pasa de ser una isla mítica ubicada en los contornos del hemisferio norte a ser un topónimo que es considerado apropiado para designar una pequeña isla en las proximidades del Círculo Polar Antártico? Y la respuesta, como les decía, creo que puede hallarse en tres momentos de la expansión transoceánica europea, que son estos tres momentos de dislocación de los que les hablaba. Pasamos a la siguiente imagen, y voy a ser muy breve. Primera dislocación de Thule, Colón, Séneca y el descubrimiento de un nuevo mundo. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? En mi opinión, la primera dislocación de Thule, es decir, el primer desplazamiento de Thule, ocurre entre fines del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, ¿no? En la relación de su tercer viaje, bien, Cristóbal Colón interpreta los versos de la Medea de Séneca. La Medea o Medea es una tragedia escrita por Séneca en el siglo I después de Cristo, como una profecía, bien, hay unos versos que aparecen en la tragedia de Séneca, bien, en Medea, y que Colón los interpreta como una profecía de lo que él mismo ha hecho, bien, porque Colón considera, digamos, que él ha sido el que ha descubierto los nuevos mundos que jamás fueron descritos por los antiguos, y aquí he colocado, digamos, la cita en latín, pero abajo está la traducción. La profecía que vaticina el coro de Medea dice lo siguiente: años vendrán en el transcurso de los tiempos, piensen que esto es el siglo I después de Cristo, ¿no? Años vendrán en el transcurso de los tiempos en los cuales el océano aflojará los lazos de las cosas y aparecerá el mundo en toda su grandeza. Tetis descubrirá nuevos orbes, nuevos mundos, y ya no será Thule la última tierra. ¿Bien? Colón, su hijo Fernando y los cronistas españoles, entre ellos Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas, van a ver a partir de este verso y a partir de la operación literaria, ¿no? Y retórica que hace Colón, van a ver en la figura del navegante, la figura de Colón, la encarnación del mito, ¿bien? Y de hecho hay quienes dicen que el texto de Medea fue alterado, digamos, para que se adecuara todavía más a la gesta colombina, ¿no? O a la expedición o a la obra de Colón. Entonces aquí lo que vemos es la primera dislocación de Thule, es decir, la isla aparece como metáfora de los confines, pero todavía no como topónimo, y se desplaza a las proximidades de la línea equinoccial. Pensemos en los viajes de Colón, ¿no? A las Antillas, al Mar Caribe, y allí, digamos, Thule llega al primer obstáculo de las grandes navegaciones. Ya no está en el límite del mundo septentrional, sino que está en el límite de las exploraciones temprano-modernas, porque, según habían dicho los antiguos, atravesar la zona tórrida era imposible, bien, por las altas temperaturas, era algo que los antiguos creían no podía hacer ningún navegante. Y en la expansión ultramarina europea lo que se ve es que realmente la zona tórrida se puede traspasar, se puede ir más allá de la línea equinoccial, se puede ir más allá del Ecuador, y entonces Thule aparece, digamos, dislocada en un nuevo límite del mundo conocido. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos entonces, gracias Martín, a la segunda dislocación de Thule, que es, y esto sí, tiene que sonarles extremadamente familiar, que es el asentamiento francés en las Islas Malvinas, realizado entre 1764 y 1767. Bien, esa a mi criterio, ¿no? Es una propuesta también que les estoy haciendo para pensar estas cuestiones de competencia interimperial, ¿no?
La segunda dislocación de Thule ocurre en las últimas décadas del siglo XVIII, entre 1764 y 1767, como les decía, en consonancia con la aparición de lo que yo llamaría un nuevo límite a las navegaciones oceánicas. Ya el plus ultra, es decir, el más allá, no está más en la línea equinoccial, es decir, no está más en el Ecuador, porque ha sido franqueada esa línea, ha sido atravesada esa línea por los primeros viajes de exploración, y en efecto, digamos, la nueva línea, el nuevo límite del mundo conocido es ese continente austral que teóricamente se encuentra en las antípodas del mundo conocido. Bien, la búsqueda y el hallazgo de una tierra austral incógnita o quinta parte del mundo se ha convertido en un objetivo de las potencias marítimas europeas. Y ahí Thule entonces aparece como un nuevo límite del mundo conocido, y más específicamente en las Islas Malvinas. No es la Antártida, es decir, la Antártida es un continente que se, digamos, descubre varias décadas después, bien, o al que se llega varias décadas después, pero la Tierra Austral Incógnita, o la quinta parte del mundo, en realidad era, como les decía, una teorización que se había hecho en la antigüedad clásica y que no se descarta hasta fines del siglo XVIII con el viaje de Cook. Es decir, todos, y sobre todo Francia, va a intentar llegar a la Tierra Austral Incógnita para ocupar territorios, debido a que, esto, digamos, lo dicen los franceses, y lo dice la corona francesa sobre todo, a ocupar los territorios que las coronas ibéricas no le han dejado ocupar en América, ¿no? Entonces, hay un interés político de llegar a esa Tierra Austral Incógnita, o ese continente austral, y allí, digamos, en ese contexto también tiene que ser entendida la llegada a las Islas Malvinas, ¿no? Entonces Thule reaparece en ese nuevo límite, ¿no?, del mundo conocido, y más específicamente en las Islas Malvinas. Siguiente imagen, por favor, Martín. Gracias. Ahí lo que vemos es el itinerario, ¿no?, del viaje de Louis-Antoine de Bougainville, y nuevamente, digamos, con un círculo rojo, la llegada a las Islas Malvinas, bueno, las idas y vueltas que tuvieron que dar por algunos problemas en las embarcaciones, etcétera, pero, digamos, eso básicamente estaría dando cuenta del derrotero de Bougainville, ¿no? Estos mapas se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, pero también son accesibles online. Entonces, esta segunda dislocación de Thule ocurre en el contexto de la ocupación francesa de las islas, bien, a partir de la experiencia de colonización, como ustedes saben, liderada por Louis-Antoine de Bougainville, y de la que, como yo les decía, digamos, al principio de la presentación, yo he trabajado con estos dos relatos de viaje que surgen, ¿no?, de esa expedición y de ese intento de colonización. Uno es el viaje alrededor del mundo, que Bougainville publica en 1771, y el otro es la historia de un viaje a las Islas Malvinas, de Antoine-Joseph Pernetti. Ambas obras han sido publicadas por Eudeva y la Biblioteca de la Colección Reservada del Fin del Mundo, bien que se encuentra en Tierra del Fuego, y son fácilmente conseguibles en español, ¿no?, y ediciones muy buenas, ¿no?, de estas obras. Y digo, ¿por qué yo creo que las Islas Malvinas son ese segundo momento, esa segunda dislocación de Thule? Por lo siguiente, si pasamos a la siguiente imagen, Martín, por favor. Gracias. En ambos casos, es decir, en ambos relatos de viaje, se deja constancia de que en el acto que se hace de toma de posesión de las islas, en febrero de 1764, se construye un obelisco, es decir, hay varios edificios que se construyen en esta colonia francesa que funda Bougainville, con su primo, Nerville. Se construye un obelisco celebratorio, ¿no?, un pequeño obelisco, no imaginen un gran obelisco, en el que dentro de él se incluyó una medalla de plata es la que están viendo aquí, ¿bien?, con la efigie de Luis XV, ¿no?, Ludovico XV, y debajo, digamos, grabada la frase Tibi serviat ultima Thule, ¿no?, a ti ha de servirte Thule, situada en el último confín. Bien, y esta frase no es menor, ¿no? En este caso, digamos, la referencia a Thule no viene de la Medea de Séneca,
sino que viene de las geórgicas de Virgilio, del siglo I a.C., y yo creo, digamos, que en el contexto de expansión ultramarina francesa, luego de la derrota que sufre Francia en la Guerra de los 7 Años, bien, y de la firma del Tratado de París, ¿no?, en donde se firma la paz, la frase tenía por intención dar cuenta de la extensión de los dominios de Luis XV, ¿no? Los dominios de Luis XV se extienden hasta ese último confín, ¿no? O ese confín último del mundo, y por eso las Malvinas son una metáfora de Thule, o Thule es una metáfora, mejor dicho, de las Islas Malvinas, ¿bien? Entonces, Thule, digo, así como Thule, las Islas Malvinas representan para Francia los límites de la ecúmene o del mundo conocido, o del mundo conquistado por ellos, ¿no? Luego, digamos, podría decir algo, si hay tiempo, ¿no?, después de las preguntas, sobre algo que el hermano de Bougainville escribe al mismo tiempo sobre Piteas y sobre Thule, pero bueno, dejo la duda, digamos, y si hay tiempo lo vemos hacia el final. Porque quisiera pasar, ya que estamos casi sobre la hora, a la tercera dislocación de Thule. Muchas gracias, Martín. Y que tiene que ver con nuestro punto de inicio de todo esto, ¿no?, que es el segundo viaje de circunnavegación de James Cook, ¿no? ¿Por qué? Porque pocos años después de esta experiencia frustrada, ¿no?, en realidad, de colonización francesa en las Islas Malvinas, se produce el tercer desplazamiento de Thule, ya no, digamos, como metáfora. Thule ha dejado de ser una metáfora para convertirse ahora en un topónimo, ¿no? Es decir, para convertirse ahora realmente en el nombre de una isla. Esta isla, la última isla, ¿no?, como les decía antes, del archipiélago de las Sandwich del Sur, que se llama Thule del Sur. Es decir, Cook no está negando que exista una Thule del Norte, pero, digamos, sí utiliza el término Thule para referirse a esta isla de los confines, ¿no? Y sobre las razones, digamos, detrás de, bueno, ¿por qué Cook decide elegir este topónimo? Yo creo que hay ciertas explicaciones que son convergentes, digo, no son contradictorias, que explican ese proceso de dislocación y de renombramiento, ¿no?, de la isla de esta Thule del Sur, ¿no? Renombramiento no, nombramiento de esta Thule del Sur, ¿no? Habíamos visto cómo en la entrada de su diario, que acá lo vuelvo a copiar, ¿no?, del 31 de enero, Cook piensen que llegar a esas latitudes solo se podía hacer en el verano, ¿no? Estamos hablando de un 31 de enero y Cook pudiendo navegar por esas latitudes. Cook, habíamos dicho antes, dice que él explica por qué llama a esta isla Thule del Sur, por ser la tierra más al sur que jamás haya sido descubierta, ¿no? Entonces, digo, si nosotros seguimos esa definición que había dado María da Graça Mateus Ventura, ¿no?, esa cartógrafa historiadora portuguesa, en el caso de Thule, a primera vista, digamos, el topónimo no estaría siguiendo un criterio funcional, sino evocativo. Bien, siguiente imagen, por favor, Martín. Por sus características geográficas, y su ubicación, la Thule del Sur evocaría un espacio ausente a través de su semejanza con la mítica Thule del Norte. Bien, hay una evocación por el paisaje, el frío, la ubicación en los extremos que remite casi automáticamente a una isla de los confines por espejo en el hemisferio norte. Pero además, y me parece que esto es lo valioso para entender esa competencia interimperial en el siglo XVIII, es posible que la lectura de Cook, que la decisión de Cook de llamar a esta isla Thule haya tenido que ver con la lectura que Cook había hecho del viaje de Bougainville, en primer lugar, y luego voy a darles una segunda razón. Es decir, Cook lee el viaje de Bougainville. Él sabe que Bougainville hace una referencia a Última Thule en su relato de viaje. Es probable que también haya leído el relato de Antoine-Joseph Pernetti y, por lo tanto, digamos, sabía que los franceses ya habían remitido a una Thule para hablar de las Malvinas, ¿no? Pero además, digamos, si tomamos en cuenta que desde la antigüedad clásica
Thule había sido asociada a las Islas Británicas, además de al orbe escandinavo, pero sobre todo a las Islas Británicas, en un contexto de competencia ultramarina por hallar el continente austral, podríamos pensar que llamar a esta isla Thule del Sur afirmaba todavía más la preponderancia inglesa en los mares del sur. ¿Bien? Hasta ahí me parece que queda claro esto. Y yo agregaría, digamos, que hay una tercera hipótesis alternativa, que como les decía, no es contradictoria, que es que en la entrada de su diario, del diario, bien, que otro tripulante de la expedición, un tal George Foster, hace el 31 de enero de 1775, es decir, el mismo día que Cook anota haber descubierto esta isla, este George Foster, que es, digamos, que viaja junto a su padre, que es un naturalista alemán muy famoso, John Reinhold Foster, escribe, pasamos a la siguiente imagen, por favor, escribe en su diario que fue su padre el que en realidad, a la siguiente, por favor, que fue su padre, en la otra, una más, por favor, perdón, ahí está, que fue su padre el que le da el nombre Thule del Sur a la isla, y que no fue Cook. Bien, Foster dice lo siguiente: siendo este el extremo más lejano de la Tierra, mi padre la nombró Thule del Sur, un nombre que el capitán Cook preservó. Bien, Cook nunca reconoce que fue John Reinhold Foster el que le da ese nombre. Y entonces ahí, digamos, cuando vi esto dije, bueno, tengo que ir a la obra de Foster sobre este viaje de circunnavegación para saber si, de dónde él decide o por qué él decide llamar a esta isla Thule del Sur, ¿no? Entonces, digo, consulté el diario de Forster hijo y consulté el diario de Forster padre, y allí vi que, digamos, en esa crónica o relato que John Reinhold Foster hace de ese viaje de circunnavegación, hay dos entradas o dos alusiones a la palabra Thule a lo largo de toda la obra. La primera, bien, es la que los diarios se consiguen, están digitalizados, están online, después les paso si quieren los datos. La Universidad de Cambridge y de Oxford los han digitalizado, ¿no? Hay dos menciones a Thule, entonces, en este relato, en este diario. No es un diario de viajes, sino que es una investigación que publica John Reinhold Foster sobre biología, paisajes, geografía, etcétera, después del viaje, ¿no? Y allí dice, la primera alusión es, o la primera referencia a Thule es la que hace el 1 de febrero de 1775, es decir, un día después de las entradas que sabemos que existen de Cook y de Foster hijo, ¿no? Y ahí Foster padre dice, vi las partes más al norte de esta tierra, que fue nombrada Sandwich Land, ¿no? O tierras Sandwich. Sandwich en honor, digamos, a el Earl of Sandwich, que es John Montagu, que era el que había patrocinado bien la expedición, y por eso la llaman Sandwich. Entonces Foster, padre, dice, vi las partes más al norte de esta tierra, que fue nombrada Sandwich Land, y su extremo más al sur, o Thule meridional, se encuentra y da, digamos, la ubicación exacta, las coordenadas exactas de ubicación. Esa es la primera mención de Thule en este relato que él hace. Pero la segunda aparece en la sección 4, es decir, que Foster está muy al tanto de qué significa Thule, cuál es, digamos, la significación, las connotaciones que tiene, qué fue lo que fue dicho sobre Thule, etc. Y dice, en la sección 4, que se titula El hielo y su formación, de la parte que él dedica al mar y al océano, dice lo siguiente. La siguiente imagen, por favor. Allí, digamos, en esa entrada, Foster padre retoma a Estrabón, ¿bien? Y dice, cerca de Thule, al norte, el mar no es ni tierra, ni mar, ni aire, sino un conjunto de todos ellos, refiriéndose a cómo se congela el mar, que sería como una gelatina casi, ¿no? Porque no está congelado, es decir, no es duro y a la vez no es líquido. Bueno, dice, como pulmones marinos. Lo que demuestra claramente que el famoso viajero de Marsella había oído algún relato sobre la congelación del mar que, en comparación con otros relatos,
y los nombres que los antiguos le dieron a este mar del norte son una prueba contundente de que todo el relato se originó en las naciones gaélica y celta, porque es en su lenguaje que debemos buscar el significado de esos nombres que se encuentran en Plinio. Digo, más allá de lo que dice específicamente la cita, lo que vemos es una referencia a los autores de la antigüedad clásica, a Pitias de Marsella, bien, retomado por Estrabón, y que Foster, padre, hace un intento, digamos, deliberado, muy probablemente, de insertar a Thule dentro de la tradición celta y galesa, bien, y entonces ahí la elección del topónimo Thule ya no tiene que ver solo con las semejanzas climáticas y topográficas que podían existir entre una Thule del norte y una Thule del sur, sino con la competencia ultramarina en la que estas potencias marítimas estaban involucradas desde hacía 3 siglos, ¿no? Es decir, hay un intento y una decisión deliberada de llamar a Thule de esa forma, ¿no? Como ya estamos muy sobre la hora, para concluir, lo que les quería decir, entonces, es que en mi opinión, ¿no?, que la dislocación de Thule es en realidad, o puede ser también pensada como una relocalización de Thule, ¿bien? Que así como en la antigüedad clásica marca los límites del mundo conocido, ¿bien? Pero a la vez, digamos, y este me parece que es el agregado para pensar a Thule en el contexto de la competencia interimperial, a la vez la decisión de llamar a esa isla con el topónimo Thule reforzaba las áreas de influencia de los imperios marítimos modernos y sobre todo de lo que va a ser el Imperio Británico en el siglo XIX, ¿no? Bueno, perdón por la extensión, me dejo llevar por estos temas que me gustan. Eso, gracias por la paciencia. No, al contrario, gracias a vos. Se pasó volando, como bien dijiste. Muy interesante la exposición, muy clara. Has planteado algunas cosas de las que ya enseguida vamos a conversar, pero yo quiero salvar un error mío del inicio, cuando te presenté. Yo olvidé decirles, lo tenía acá al lado para hacerlo, olvidé decirles que Carolina es la autora de este libro, cuyo nombre, como es un poco largo, Carolina, no es de 3 palabras, se los voy a tipear directamente en el chat. En realidad les voy a poner el link de la editorial Niño y Dávila para que además se entusiasme y se lo compre. Que es lo mejor lo que le puede pasar al libro. Que tenga interesados y que lo compren. Mundos perfectos y extraños en los confines del Orbium Terrarium. Yo lo conseguí hace poco, salió en 2019, se lee así como se le escucha a Carolina, muy ágil, muy bien escrito, se lo recomiendo mucho. Y trata de muchos temas más, y va más atrás en el tiempo, nada. Métanse, hurguen ahí y vayan, que les va a gustar. En cuanto a los problemas que nos planteaste, bueno, muchas cosas para decir en el sentido de que, por supuesto que se entiende perfectamente bien el link con Malvinas, por supuesto que se entiende perfectamente cuáles son las razones de reponer a Thule en un momento de competencias interimperiales. Este es el enfoque, digamos, que tiene que tener la historia de esta parte del mundo en el siglo XVIII, donde las soberanías en conflicto son otras, no son las de los estados nacionales, son las de monarquías con vocaciones imperiales que compiten de otra manera, con otros recursos y además en otro universo jurídico y en otro universo cultural. Entonces yo creo que este desplazamiento, no voy a decir dislocamiento porque es tuyo, el término, este desplazamiento del foco de la historia política a la historia cultural, es un desplazamiento positivo para la historia política, porque avisa en el sentido de reclama de la historia política una cosa de la cual alguna historia política un poquito más anquilosada carece, que es de sensibilidad antropológica. Esto
exige, los planteos desde la historia cultural, desde la historia de la cartografía, exigen a la historia política ponerse a tono con esto de los lenguajes, de qué es lo que se está discutiendo, cómo se está discutiendo, con qué recursos y en qué niveles. Entonces, allí, y ahora sí, me hiciste pensar mucho en mi época de tesis, cuando yo trabajaba el tema toponimia. Después te voy a pasar un capítulo que por ahí te puede llegar a dialogar un poquito con lo que vos hacés. A mí me hiciste pensar mucho en esta cuestión del este-oeste, norte-sur, ¿no? Esto está muy interesante porque yo creo que sí que en líneas generales hay una tendencia vos decime si yo a lo mejor exagero en la valoración que hago o si no estamos tan de acuerdo como parece, pero creo que sobre todo después del auge del orientalismo y de los estudios culturales, digamos, de los postcoloniales, los estudios subalternos, hay una sobredimensión de las diferencias Occidente-Oriente y hay una subvaloración de la relación norte-sur, que suele quedar confinada a problemas de geopolítica contemporánea. Y lo que tu trabajo muestra es que podríamos estar haciendo un trabajo de historia de la relación norte-sur que también tiene su profundidad. Y esto me parece realmente un revulsivo y me parece muy interesante. ¿Qué veía yo, por ejemplo, cuando retomaba las cuestiones de toponimia en La Pampa o en el litoral? Esta franja del mundo, vos sabés que fue nombrada en un momento Nueva Andalucía. Duró poco, pero fue nombrada en algún momento Nueva Andalucía. Y Garay, cuando funda la ciudad de Santa Fe, uno de los 4 nombres que le ponen, porque le cambia el nombre cada rato, uno es Santa Fe de la Nueva Andalucía. Y claro, es la nueva, como vos dijiste, la Nueva Andalucía, que es el sur de España. Este es el sur del sur. Acá hay una relación, como la que vos planteas, de sur-sur, del norte-sur, ¿no? La Nueva Andalucía es el sur de la Nueva Castilla, como Andalucía es el sur de España. Entonces, en ese plan me parece que lo que vos nos proponés es súper interesante, me gusta mucho, me parece que hay que tratar de entrarle a esto de una historia desde lo cultural a la relación norte-sur. Y otro punto que dejaste tirado para que aprendamos si queríamos o no, porque no lo desarrollaste, pero porque obviamente sos muy cuidadosa con el tiempo y hiciste una exposición, una obra perfecta y demás, pero del cual, si querés, podemos hablar, es el de la presencia de los monstruos en la cartografía. Este es un tema súper interesante porque, bueno, desde que Freud tematizó el inconsciente, digamos, y los primeros medievalistas, que fueron siempre los historiadores más renovadores en materia de temas y de métodos, se dieron cuenta que también había un inconsciente en la historia. Los monstruos, por ejemplo, Le Goff los ha trabajado como los miedos de Occidente, ¿no? En los sueños, en los relatos sobre los intentos de traspasar, no sé, el estrecho del Bósforo, cuando estaba cerrado, una serie de situaciones que son parecidas a esta de los confines. Así que si te gusta y si tenés ganas, te pediría si nos podés abrir un poquito más este tema de los monstruos en la cartografía, que yo sé que vos sos experta en esto, en mapas, así que te queremos aprovechar. Bueno, y gracias, preciosa la exposición, por supuesto. Bueno, gracias, Darío. Sí, no sé, digo, si contesto esto, hay una pregunta que vi también en el chat que tal vez podía... O bueno, empiezo con tus intervenciones y después si voy contestando que hizo Franco Leonel. Sobre esto de Occidente-Oriente, Norte-Sur, ¿no? Es decir, tenemos a partir de Said, y ya incluso de antes, ¿no? Este espejo Oriente-Occidente, ¿no? Que
fue determinante, ¿no? Para pensar muchas de las relaciones, sobre todo europeas, ¿no? Con ese Oriente, relaciones de dominación, colonización, de aculturación, migración, es decir, un sinnúmero de variantes, ¿no? Para pensar cuál era ese vínculo Occidente-Oriente. Y es cierto, digamos, que eso fue como lo que primó, diría, digo, por muchos años, hasta que, no sé, bueno, seguramente han oído hablar, ¿no? De estos movimientos sur-sur, por ejemplo, ¿no? Cuando el sur deja incluso de querer dialogar o de pensarse solo en vínculo con el norte y empieza a buscar, ¿no? Vincularse, organizarse, pensarse entre distintos sures, ¿no? Es América del Sur, pero también es el África subsahariana, y allí, digamos, la complejidad, digo, no es solo norte-sur, sino que es pensarse en relación a otros que también están en no solo una latitud sur, sino también dentro de ese paraguas de todo lo que implica el sur, ¿no? Y me parece que eso es interesante, es decir, en el caso de, por ahí digo, no está muy articulada la respuesta que estoy dando, pero en mi caso, a mí realmente lo que me develaba, o digamos, lo que me impulsaba en un primer momento era esto de, bueno, pensar la toponimia como movimiento también, porque justamente la toponimia habla o da cuenta de un lugar fijo y a la vez es producto de una movilidad, ¿no? Porque el bautismo de algo nuevo tiene que ver con un contexto de expansión transoceánica, tiene que ver con una dinámica de ocupación, de conquista, digo, no estoy negando nada de todo esto, y de imposición también, o de recuperación, como hablaba de los topónimos o de los nombres dados a las cosas por las poblaciones originarias, que son retomados muchas veces porque son muy útiles también para los europeos para poder ubicarse. Entonces, digo, ya salir de ese binomio Oriente-Occidente era saludable, empezar a pensar en un norte-sur, pero no un norte-sur como una imposición del norte hacia el sur, sino como, bueno, ver que estas relaciones son dinámicas y se construyen en el tiempo. Digo, un viajero en el siglo XVI no está pensando necesariamente en norte-sur, está, Claro. está pensando en nuevo y viejo tal vez. Digo, me parece que ahí sería interesante ver por qué se habla de una nueva Andalucía, de un nuevo mundo, es decir, realmente hay una experiencia de lo inédito y a la vez una necesidad de traer algo de lo conocido para poder aprender, es decir, para poder incorporar eso nuevo, porque si no, no hay Sí. forma, Bueno, ¿no? justamente por ahí van mis interpretaciones respecto de lo que hacían los europeos, dándole nombres de cosas que ya conocían a cosas que no conocían, ¿no? Y para menguar el impacto de la sorpresa, el impacto de lo desconocido, para gobernar el miedo, Exacto. para poder gobernar, básicamente para poder gobernar. Ahora, además, por ejemplo, vos tiraste una cosa muy interesante, siguiendo lo de María la Grasa, Mateus Ventura, que es el tema de que podemos seguir con los diarios de viaje, el calendario, por ejemplo, litúrgico, ¿no? Pero a veces es otra cosa, porque, por ejemplo, cuando Colón reemplaza el nombre de Guananí esa es por... ay, no me sale ahora. A la primera le da el nombre de... Ah, no me acuerdo yo tampoco. No, me bloqueé. Bueno, pero lo que hace es armar una jerarquía. Es decir, no Sí, es por el día, claro, no es por el día. Empieza a armar una jerarquía con, bueno, con los valores más altos de la sociedad a la que pertenece, que son los valores cristianos, ¿no? Por eso el nombre de las primeras islas, y después vienen Isla Vela, Fernando, después vienen sus reyes. sí, sí, sí. Primero los elementos de la Trinidad, después Bueno, los eso reyes. es fundamental esto que está diciendo. Hay un campo semántico, ¿no? De nombres religiosos y alusiones a los monarcas, bueno, también a quienes los patrocinan. El archipiélago de la Sandwich del Sur se llama Sandwich porque hay alguien detrás que está El financiando conde esto, de ¿no?
efectivamente. Bueno, lo mismo que cuando ponen del otro lado, ponen Falkland, es también evidentemente un noble que tiene incidencia en ese momento en el almirantazgo, ¿no? ¿Mm? Bueno, Sobre los monstruos, no sé si querías decir algo más, Darío, sobre esto. Bueno, sobre los monstruos, digo, probablemente se han quedado, no sé si impresionados, porque tal vez la conocían de antes, ese mapa, ¿no? La carta marina, que es tal vez uno de los mapas que más monstruos marinos tiene, de los muchos mapas que hay con monstruos marinos. No es el único, pero es el que más abunda en obstáculos, ¿no? Porque en realidad la presencia de monstruos marinos indica, en muchas ocasiones, es lo desconocido, ¿no? El monstruo marino implica aquello que no se conoce, implica un peligro, es decir, es sinónimo de peligro, es sinónimo de desconocido, es sinónimo de no navegable muchas veces, es decir, si uno ubica un monstruo marino como cartógrafo, ¿no? En determinado lugar, puede llegar a ser que uno lo está ubicando porque no conoce ese lugar y por lo tanto llena ese espacio en blanco. Se ha hablado mucho sobre los espacios en blanco de los mapas y cómo son rellenados, digamos, con estas presencias, pero también es una señal, es decir, tiene que ser leído en ese sentido. Ahora, yo quiero, digamos, también hacer una aclaración, que es que estos mapas que ustedes han visto en la presentación de hoy, sobre todo ese de Olaus Magnus, no es un mapa que está hecho para navegar, es decir, no es que un viajero va a tomar ese mapa y va a subirse a un barco y salir navegando, porque probablemente no vuelva, digo, no es un mapa de fiar, no es un mapa hecho para la navegación, son mapas que cumplen otras funciones. Son mapas que se regalan, digamos, y que por lo tanto se espera algo a cambio. Quien regala un mapa también espera algo a cambio, tal vez una letra de cambio o algún permiso para comerciar en tal región o en tal ruta. Son mapas que se hacen vistosos justamente por eso, ¿no? Y respecto de los monstruos, bueno, sí, habrán visto que tal vez eran muy pequeños, ¿no? Que hay algunos monstruos que no pueden identificarse, es decir, no sabemos qué son, salvo que son monstruos, y hay otros que sabemos lo que son, es decir, son ballenas, son orcas, son tiburones, es decir, estos son seres que también habitan el mar y con los que también hay que tener cuidado, ¿no? Diría, y lo estoy pensando ahora, ¿no? Eventualmente esos monstruos se van a transformar en bienes de consumo, ¿no? Cuando los lobos marinos, las focas, los pingüinos, las ballenas se convierten en animales para cazar, ¿no? Para obtener aceite, para obtener la carne, para obtener la piel, etc. Y van a dejar... Por eso, sí. Claro, exactamente por eso, cuando se convierten en eso, dejan de ser monstruos. Es que tiene que ver con el avance, ¿no? Con esa Exacto. expansión marina a todas las partes del mundo, ¿no? A todas las regiones del mundo. Pero también agregaría, y digo, es un dato de color, pero a la vez me parece que es interesante, ya que hablamos de monstruos, podemos permitirnos estos comentarios. En el relato, por ejemplo, de Pernetti, que era uno de los, hablaba de Bougainville y de Antoine-Joseph Pernetti, él habla del cruce de la línea equinoccial, ¿no? Es decir, del cruce del Ecuador. Cuando, hasta la época en la que él viaja, ¿no? Cuando se cruzaba, un barco cruzaba el Ecuador hacia el sur, eso era objeto de una gran celebración a bordo, ¿no? Porque justamente lo que se celebraba en algún punto era haber conquistado o haber mostrado, frente a lo que decían los antiguos, de que era posible cruzar la línea equinoccial. Entonces se hacía una gran celebración donde los marineros que nunca hubiesen, porque siempre no, pero desde que uno cruzó una primera vez, siempre hubo alguien que ya había cruzado el Ecuador, ¿no? Entonces, los marineros que nunca habían cruzado el Ecuador eran los agasajados, digamos, de esta fiesta, o eran las víctimas también de esta fiesta, porque en general se hablaba del bautismo de la línea, ¿no? El bautismo por haber cruzado la línea del Ecuador. Y Pernetti cuenta que originariamente, o digamos, cuando se empezaron a hacer estas navegaciones, se colocaban a los marineros dentro de una especie de tuba y con un cabo se los hacía bajar del barco, digamos, al agua para que entrara agua
digamos, de mar y fueran bautizados, pero que había sucedido que habían sido atacados por tiburones estos marineros cuando los bajaron, uno de ellos había muerto porque, bueno, un tiburón realmente lo había atacado y comido, y que a partir de eso entonces era simbólica la celebración que se hacía en la cubierta del barco, y hay todo, digamos, una inversión de órdenes, es algo casi carnavalesco, donde también se les da incluso un poco de dinero, es como un premio, digamos, por haber cruzado la línea. Entonces esos monstruos que aparecen en los mapas, bueno, también son de temer en la realidad, en una experiencia real, ¿no? Nadie quiere ser comido por un tiburón o varios tiburones que vienen siguiendo a estas embarcaciones. Y más allá de la veracidad o no del relato, bueno, podríamos pensar que el miedo es real, es decir, el monstruo es imaginario, pero el miedo es real, ¿no? Y a veces el monstruo es real también. Bueno, así es. Sí, sí, muy bien, Carolina, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, quiere hacerle una pregunta oralmente. Esto está abierto, ahí nuestro operador maneja el micrófono. Bueno, adelante. Acá estoy viendo, bueno, hay varios comentarios que también podríamos leer, pero bueno, yo aprovecho, ¿no?, que tomé la palabra, porque, digamos, estaba observando nuevamente, digamos, podría haberlo compartido para todos mientras hablábamos de los monstruos, la verdad que no me di cuenta, pero miraba nuevamente la carta marina, y claro, porque mientras hablábamos de la presencia de, digamos, de monstruos de monstruos en el mar, yo me fijaba que están todos situados en la parte, justamente en esta parte, en este límite de lo conocido, digamos, es donde se sitúan la presencia de estos monstruos marinos, mientras que en las otras aguas, que representan los mapas, que parecieran tenerse un conocimiento como más empírico, más comprobado, no están, no aparecen. Pero lo que sí aparecen también en esa zona, y que es un poco en relación a esto que contaba Carolina recién sobre estos bautismos o estos rituales, sí aparecen embarcaciones rodeando a esos monstruos. Así sí, digamos, si bien pertenecen al campo, digamos, de lo imaginado, digamos, o de lo no conocido, sí también me parece que se quería representar que estas zonas eran también, digamos, exploradas y eran también navegadas por distintos buques, incluso algunos se los ve como teniendo conflicto, ¿no? Digamos, como ya en abierta confrontación con algunos monstruos marinos, también como dando a entender que eran aguas de temer o lugares como peligrosos, ¿no? Y bueno, nada, me llamaba, digamos, la atención eso, ¿no? Que también, o sea, que a la vez se quería representar, digamos, como una región desconocida, pero con posibilidades, ¿no?, de ser habitada, digamos, de ser explorada. Como sí. Ahí me parece que hay como un juego, ¿no? Hay una doble representación de lo que se conoce, pero se lo pretende conocer, ¿no? ¿Puedo agregar algo a ese comentario? Por favor. Sí, en parte, digamos, tiene que ver con esto que hablaba antes sobre las geografías especulativas, ¿no? O las geografías imaginarias. Que no existe, digamos, que primero que nosotros sepamos que no existe no significa que no estuviese representado o dibujado en un mapa. Pero a la vez, para los contemporáneos, es decir, para un cartógrafo en el siglo XVI, la pregunta no es si existe o no, es decir, tiene que estar representado en el mapa porque se ha hablado de eso y podría existir. Es decir, hay una condición de la exploración y de cualquier expansión ultramarina que es, bueno, pensar que algo existe, porque si no, digo, no hay una motivación para ese viaje. Y respecto de los barcos, hay algo interesante que quería agregar, que es que los barcos, hay como formas de leer los mapas, ¿no? Los mapas temprano modernos, en general. Y los barcos dicen mucho más de lo que uno a primera vista ve, o las ilustraciones de los barcos. Entonces, muchas veces el tipo de barco o la bandera que tiene el barco puede estar hablando de qué ruta pertenecía a qué corona, ¿no? Si hay barcos con una insignia portuguesa, bueno, ese barco lo que está mostrando es que esa ruta era una ruta que hacían los portugueses, imaginemos la que circunnavega a África, ¿no?
a la vez, digamos, barcos hundidos, es decir, barcos que están encallando o que se están hundiendo en el mar, también implican o son como llamados de atención de peligro. En muchos mapas del Estrecho de Magallanes, es decir, de la zona sur de América Meridional, hay muchos barcos hundidos mostrando la dificultad que implica el cruce del estrecho, ¿no? Entonces, del lado del Pacífico, o del Mar Océano, del Atlántico, perdón, o Mar Océano, o del Pacífico y Mar del Sur, aparecen, hay un atlas de Guillaume Letestu, por ejemplo, que es un francés, bueno, que tiene estas apariciones de barcos hundidos para mostrar, bueno, cuidado aquí, ¿no? Luego las insignias de los barcos, y después también hay barcos enfrentándose, ¿no? Que muchas veces que pertenecen a diferentes coronas, o barcos usurpando rutas de navegación. Y eso también está diciendo mucho. Sobre eso, digamos, agregaría, por último, ¿no?, que los mapas en la modernidad temprana, los mapas en el siglo XVI y XVII, en los mapas de hoy se entiende pero menos, pero esos mapas son mapas, digamos, que están hablando directamente de acontecimientos, es decir, son mapas ubicados históricamente en situaciones específicas. Entonces, en muchas ocasiones, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no?, de trabajar con los mapas de ese periodo, es que muchas veces son como una foto de qué es lo que está pasando en ese momento. No porque el mapa sea fidedigno o no, no me interesa eso. Lo que me interesa es que Groenlandia aparece como una isla, justamente, y eso me está diciendo mucho de lo que se sabe o no se sabe sobre las exploraciones en ese periodo, o que California aparece, en el caso de un mapa de América del Norte, ¿no?, que aparece como una isla y no como una península, cosa que también en la época era objeto de discusión. Entonces, digo, es muy interesante ver al mapa, y mi propuesta también era esa para el día de hoy, no como, bueno, vamos a ejemplificar con un mapa. Es decir, uno a veces ha recurrido porque son realmente bonitos, por varias cosas, bueno, vamos a mostrar esto en un mapa. Cuando en realidad, digamos, el mapa en sí mismo constituye un objeto de investigación que dice mucho más que solo algo a título ilustrativo para comprobar algo que yo estoy diciendo. Es decir, el mapa en sí mismo merece ser investigado y merece ser analizado en su dimensión cultural también, ¿no? Y me parece que eso era lo interesante, por lo menos es lo que me interesa a mí, y que tal vez, digamos, o bueno, no sabía cuánto habían abordado esa cuestión para el caso de Malvinas, ¿no?, donde hay muchos mapas también sobre las islas y justamente son espacios de disputa, ¿no?, porque el mapa es también un espacio de disputa, como un topónimo. Sí, exactamente. En alguno de los trabajos he tratado sobre cómo surgían ciertas preocupaciones por cómo circulaban los mapas en el 18, ¿no?, que eran verdaderas señales de alerta para una corte o la otra, ¿no?, para la española respecto de las intenciones de la inglesa, que es un poco lo que trabajé en el último. Efectivamente, en el seminario no hemos hecho todavía lecturas lecturas que nos ayuden a profundizar la cuestión de interpretación de mapas, porque es un seminario muy, muy rápido, si se quiere, son apenas 12 sesiones, y por eso también te queríamos escuchar, porque así despertamos curiosidades y la gente va y lee después, ¿no? Hay preguntas y consultas, una de Mariano que dice si hubo cambios en la denominación topográfica de las Islas Sandwich y de las Tules desde aquel momento hasta ahora, que tiene la impresión de que no lo hubo, mientras que en Malvinas sí, por ejemplo, los ingleses después las nombraron Falkland. Yo le contestaba que me parecía que sí, pero la respuesta buena es la tuya. Bueno, digo, yo no lo aclaré, pero que el archipiélago, ¿no?, de la Sandwich del Sur forman parte o están incluidas en la disputa, bueno, esto lo deben saber todos ustedes que están trabajando el tema, ¿no? Pero que... Alguien reclama que no lo dijimos, pero es que justamente es algo que sabemos todos, y por eso probablemente lo pasaste por alto, pero dale con la aclaración. Bueno, digo que en el conflicto actual, o digamos la disputa actual entre Argentina y Gran Bretaña,
el archipiélago de la Sándwich del Sur, así como las Islas Malvinas, Orcadas, digamos, y demás, y conjunto de islas del Atlántico Sur, es un objeto de disputa y de reclamo, ¿no? Por parte del Estado argentino, de su soberanía, ¿no? No aclaré tampoco que las islas estaban deshabitadas, ¿no? No es que había una población ni originaria ni europea antes de ese primer avistamiento realizado por Cook. Realmente las condiciones de vida ahí son terribles. Digo, las condiciones de vida para humanos no acostumbrados a vivir en esas latitudes son imposibles, ¿no? Y eso justamente es lo que llevó a que las islas siguieran deshabitadas por muchos, muchos años. Es decir, recién en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX hay intentos de asentamiento que entran nuevamente, digamos, en el marco del conflicto Argentina-Gran Bretaña, ¿no? Que yo sé, digo, las islas hoy en día son denominadas Islas Sándwich del Sur, la isla Thule del Sur sigue siendo denominada así, que yo sepa, pero realmente no soy especialista en historia contemporánea, digamos, son reclamadas con ese nombre. Digo, no es que se las está llamando de otra forma, se habla del archipiélago de la Sándwich del Sur y, digamos, de las Morel, etcétera, con ese nombre. Incluso cuando se produce el asentamiento argentino, hay un intento de asentamiento argentino que tiene una duración bastante corta, el asentamiento se hace sobre el archipiélago de la Sándwich del Sur. No sé Sí, si sí, yo había registrado esto mismo, pero no sabía si alguna de las islas había cambiado de nombre. Me parecía que no. Que yo sepa, no. Me parecía que no. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Darío? Sí. Sí, no, soy Mariano Maskin, quien hice la pregunta recién. Gracias por la respuesta. No, mi pregunta más que nada apuntaba a una curiosidad, porque muchas veces la toponimia implica, digamos, al diferenciarla de quien la hace la otra parte en la disputa, podría ser tomada como una afirmación de soberanía, decir, bueno, es mía y la designo yo de la manera que yo quiero. Por eso me llamó la atención, por eso hice la pregunta por curiosidad, no porque sepa la respuesta, de si que España, o en todo caso Argentina, evidentemente la adoptaron así y se denomina así, como si hubo algún intento, mi pregunta, ¿no? Si hay algún intento de cambio de que se llame diferente, así como nosotros denominamos Islas Malvinas y el Reino Unido lo denomina Falkland. Por eso mi curiosidad que coincida en este caso ambas partes de la disputa designándola de la misma manera. Mi pregunta era si había habido en el tiempo algún intento de decir, bueno, a ver, las denomino diferentes, pero me queda absolutamente claro que desde el punto de vista del lado argentino se denominan así, y de hecho en la Constitución están denominadas así, o sea, no hay duda de mi parte, pero una curiosidad nomás por qué se trasladó la toponimia y no se cambió, si es que había necesidad de cambiarla, y no digo que habría que haberlo hecho, que se siguió llamando de la misma manera como la otra parte de la disputa. Coincide en este caso la denominación. Era mi curiosidad nada más. Sí, diría que coincide en este caso la denominación. Creo yo que tiene que ver con que estas islas no habían sido ni mencionadas ni descritas por nadie, es decir, no había habido navegaciones por los 60 grados de latitud sur hasta ese viaje de James Cook, ¿no? Por lo tanto, estas islas eran desconocidas, podríamos decir, o no aparecían o no habían sido mencionadas nunca en ningún relato. Siempre está, digamos, y que está saliendo a la luz hace algunos años, ese otro relato, ¿no? Que es el de los balleneros, los foqueros, que tienen su propia historia y su propio vínculo con las islas del Atlántico Sur, y que, sin embargo, digamos, no entran en los registros de la gran historia o esa historia oficial de las islas, los descubrimientos, etcétera, y que, sin embargo, tenían una frecuencia y un trato no, pero digo, una relevancia respecto de qué actividades hacían en estos lugares, ¿no? Pero bueno, eso sí se lo dejamos a los antropólogos y arqueólogos que realmente están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Acá, perdón, ¿no? Veía en el chat que alguien preguntaba sobre los mapas y demás cosas, dónde se podían conseguir. Sí,
quería aclarar esto porque me parece que también sirve para las condiciones en las que estamos dando o que ustedes están dando este seminario y quienes intentamos hacer investigación estamos investigando, que es que, debido a la crisis sanitaria mundial, el acceso a las bibliotecas, digamos, al material impreso, ¿no? O manuscrito que hay en las bibliotecas está restringido y que, lo que, por lo menos en esta investigación que he hecho, pude contar con que gran parte del material está digitalizado, otro yo ya había trabajado antes, digamos, in situ en las bibliotecas, y bueno, fue simplemente volver a eso, pero el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia, que es gallica.fr, Gallica con doble L, es excelente. Varias universidades también en estos últimos meses o en este último año han puesto todavía más esfuerzos en digitalizar su patrimonio, previendo que tal vez esto se extiende o que es una nueva forma de trabajar, y bueno, eso diría, con eso quiero decir que se puede acceder a esto. Por supuesto no es lo mismo muchas veces ver un mapa que a veces tiene anotaciones en lápiz, no hay nada mejor que consultar el ejemplar en vivo, ¿no? Pero frente a eso, bueno, hay otras formas de poder trabajar que son estas con los recursos que tenemos, ¿no? Me parece importante mencionarlo porque no es un dato menor tampoco. Y acá, bueno, no sé, Darío, si querías decir algo. No, te iba a agradecer. Yo lo que les había puesto es que pueden volver a ver tu exposición en un par de días, porque vos fuiste nombrando a medida que ibas trabajando, entonces allí van a poder volver a maridar, digamos, cada mapa con qué biblioteca, ¿no? Porque si no, ahora recordar todo eso va a ser un poco engorroso. No, por supuesto. Bueno, bien, mejor así. Y si, bueno, acá alguien preguntaba si la Tule del Sur fue explotada o habitada en algún momento o solo reconocida. Bueno, como les decía, hubo en el siglo XX, creo que en el caso argentino en el 76, un intento de asentamiento, los ingleses un poco antes, pero siempre como de muy poca duración. Yo, había querido mostrarles un muy pequeño video que encontré en YouTube también de, bueno, un rompehielos que filma, su llegada, su pasaje en realidad por las Sándwich del Sur y sobre todo por la isla de Thule, para que vean realmente que se trata de un mar como pulmones, ¿no? Como dice Estrabón, que la temperatura es muy baja, que es inhóspito, realmente pensar la vida humana ahí es muy difícil, y en ese sentido, esa me parece que es como el gran shock, ¿no? O la gran constatación de estos navegantes a fines del siglo XVIII, que es que, bueno, no existe esa tierra austral incógnita, no existe esa quinta parte del mundo, tal como la habían imaginado los antiguos, ¿no? Porque esa quinta parte del mundo, o terra incógnita, para los antiguos, era una tierra de abundancia, era una tierra de buen clima, era una tierra apta para la vida humana. Era otra cosa, no era la Antártida. No estaban imaginando la Antártida. Y la constatación de Cook, de alguna manera, es el fin de la creencia en la Tierra Austral, incógnita, y el hecho de asumir que lo grueso del mundo ya había sido descubierto, ¿no? Que había sido transitado. Entonces, es bastante significativo que justamente esa Thule del Sur sea Thule del Sur, porque tal vez, ese es el fin o ese es el límite de la ecúmene o de la tierra habitada, y es interesante, yo hablo mucho, perdón, pero que en el siglo XX hay un satélite, hay algo, no sé si es como, no quiero errar en el término astronómico, pero hay algún punto en el espacio que tiene el nombre de Thule, ¿bien? Y yo creo que eso también quiere simbolizar el último mojón del mundo conocido también, ¿no? Que es el espacio, por ahora. Pero me parecía muy interesante que se haya decidido llamar a eso. Bueno, si alguien lo quiere googlear ahora, me va a decir si es un pequeño planeta, un asteroide o qué es, pero hay algo llamado Thule en el espacio,
y no está más en la Tierra, ¿no? Es decir, ya no es el último confín del mundo conocido o del orbe terrestre, sino ya del orbe celeste, ¿no? Es un asteroide. ¿Cómo? Es un asteroide. Un asteroide. Bien, gracias, Darío. Así que Gracias, es interesante, ¿no? Esa dislocación, ya es una dislocación fuera de este mundo, ¿no? Y ahí terminan mis competencias de historiador. Claro. Bueno sería, ¿no? Que tuviéramos que ocuparnos. Bueno, que pudiéramos, sería a lo mejor ya divertido. Pero muy bien, vos lo incluiste. Finalmente, en la constelación de temas, vaya dislocación a la que llegamos. Al último confín, ya no de la ecúmene, sino de la estratosfera, como decía un ilustre expresidente, más allá del estratosfera. Sí. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Estamos contentísimos de haberte escuchado, de haber tenido tu exposición. Espero que los que no pudieron leer el texto que nos ofreció generosamente, porque todavía no está publicado, ustedes pueden ver ahí que ella dice no citar, está en evaluación, etcétera, etcétera. Mariano nos acota acá que justamente Ultima Thule es el último punto conocido. Bien. O sea que estamos, yo llegué a ver que era un asteroide y por cortesía volví rápidamente al ruedo aquí, pero evidentemente estamos en tema. Lo podés agregar a tu, si te dan tiempo. Podría hacer una especie de colofón de... Gracias, Mariano, por la información. Claro, como una marca de a dónde hemos llegado con este seminario el día de hoy. Yo agradecerte nuevamente y al resto que están por allí todavía conectados, aunque ya quedan menos. Vamos no a hablar de Terra Australis, sí de la Antártida, este jueves primero, no hay un error, el jueves 1 de octubre vamos a estar hablando de la Antártida con uno de sus máximos especialistas, que es el doctor Pablo Fontana. Así que los esperamos en la 8ª sesión de este seminario. Carolina, muchas gracias. Sabemos que estás al palo con tu viaje inminente, que vas a cruzar al norte y al este. Vas a hacer un viaje al norte y al este para seguir indagando todo esto. Un abrazo y muchísimas gracias.